Hola a todos de nuevo. Hoy voy a hacer un vídeo dedicado al movimiento armónico simple, que es un tema que se ve ahora en primero de bachillerato. Antes estaba en el temario de segundo de bachillerato en la Comunidad Valenciana, pero hace unos años que lo cambiaron. Lo voy a hacer a petición de una suscriptora que me dijo que si podía hacer uno y espero que le sirva a ella, que os sirva a todos. Pues lo primero que os voy a decir es que de todos los movimientos vibratorios que tienen lugar en la naturaleza, los más importantes son los movimientos armónicos simples. ¿Por qué se denominan movimientos armónicos simples? Pues porque las ecuaciones de estos movimientos se pueden expresar mediante funciones armónicas, como sería una función tipo seno o una función tipo coseno. Vamos a ver un caso sencillo. Tendríamos aquí un muelle, el muelle está cogido un objeto, desplazamos el objeto de la posición de equilibrio y cuando lo soltamos va a empezar a oscilar. Este movimiento de oscilación alrededor de lo que llamamos posición de equilibrio, donde aquí tendría su máxima distancia la posición de equilibrio, que es lo que llamaremos elongación, y aquí tendríamos esa elongación, que es la distancia de la posición de equilibrio, cuando es máxima la llamamos amplitud. Entonces, como empieza a oscilar debido a la fuerza recuperadora del muelle, estaría haciendo un movimiento vibratorio que llamamos movimiento armónico simple. Lo primero que vamos a hacer es determinar la ecuación de este movimiento armónico simple. Para determinar la ecuación del movimiento armónico simple, lo que vamos a hacer es dar la posición, en este caso el objeto, en función del tiempo. Esta posición, que sería la distancia a la posición de equilibrio del objeto que está oscilando, es lo que vamos a llamar elongación. Pues para dar la ecuación de la elongación o posición, distancia a la posición de equilibrio, lo que vamos a hacer es ponerla mediante una función, en este caso coseno, pero también lo podríamos dar como una función seno. De tal manera que esta ecuación del movimiento tendríamos que x, que dependerá del tiempo, será igual a por el coseno de omega t más phi sub 0. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa. Hemos dicho que x es la elongación o distancia a la posición de equilibrio. La a es lo que llamamos amplitud. La amplitud se corresponde con la máxima elongación cuando está en la posición extrema, bien aquí, que llamamos a, o bien aquí, cuando el objeto que está aquí oscilando viniera aquí, estaría en menos a. La máxima distancia a la posición de equilibrio o la máxima elongación sería la amplitud, y en el sistema internacional la mediríamos en metros. Otra cosa importante es lo que llamamos la frecuencia angular. La frecuencia angular está relacionada con el periodo. La frecuencia angular sería igual a 2pi partido t, siendo t el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa el objeto que se está moviendo con movimiento armónico simple. De tal manera que en el sistema internacional la pulsación o frecuencia angular la medimos en radianes, partido segundo, puesto que el periodo, al ser el tiempo que tarda el objeto en hacer una oscilación completa, lo mediremos en segundos. Importante también destacar lo que llamamos la fase inicial. La fase inicial la vamos a medir en el sistema internacional en radianes. Cuando el movimiento armónico simple no comienza en la posición de máxima amplitud, introducimos este valor para tenerlo en cuenta, que es la fase inicial, y que luego, si hacemos algún problema en otros vídeos, pues ya veremos a ver cómo la podemos determinar. Con esta ecuación teníamos dada la ecuación de la elongación en función del tiempo y me va a dar la distancia o la posición distancia al origen del móvil que está moviéndose con un movimiento armónico simple conforme transcurre el tiempo. Otra ecuación muy importante que podemos determinar es la velocidad en un movimiento armónico simple. Para determinar la velocidad en un movimiento armónico simple, lo que vamos a hacer es derivar la elongación en función del tiempo. Si derivamos la derivada de x en función del tiempo, me quedará la constante, que es la amplitud, lo ponemos fuera, por la derivada de lo de dentro del coseno, que sería la frecuencia angular o pulsación, y por la derivada del coseno. Sabéis que la derivada del coseno es menos, vamos a poner el menos delante, menos el seno de la pulsación por el tiempo, más la fase inicial. Con esta ecuación podríamos determinar la velocidad con la que está oscilando la partícula que se mueve con movimiento armónico simple. Cuando el seno toma sus valores máximos, que será más menos 1, más menos más 1 o menos 1, la velocidad será máxima. Por tanto, la velocidad máxima valdrá más menos amplitud por la pulsación. Otra manera de poner la velocidad pues sería venirnos a la ecuación de la velocidad y vamos a utilizar
una relación trigonométrica entre el seno y el coseno de un ángulo. En trigonometría sabemos que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo vale 1, del mismo ángulo vale 1. Por tanto, si nos vamos a la ecuación de velocidad y sustituimos el seno, este seno, vamos a coger esta relación, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. El seno cuadrado de alfa sería igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa, y para quitar el cuadrado tomamos raíz. Luego el seno de un ángulo lo podemos poner como raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aquí alfa, el ángulo sería omega t más phi sub 0. Pues si sustituimos seno de alfa por raíz de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, que en este caso es omega t más phi sub 0, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a introducir la amplitud, la vamos a meter dentro de la raíz. Para meterla dentro de la raíz lo voy a hacer elevándolo al cuadrado. Nos quedaría menos omega por raíz de a cuadrado menos a por el coseno de omega t más phi sub 0, y todo esto al cuadrado. Pues veremos que a por el coseno de omega t más phi sub 0 es precisamente x, la elongación. A partir de aquí podemos hallar una relación entre la velocidad y la elongación. La velocidad de la partícula que se está moviendo con movimiento armónico simple sería igual a menos omega por raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Y hemos obtenido otra relación importante para la velocidad. Si elevamos la velocidad al cuadrado, me quedará que la velocidad al cuadrado será igual a omega cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. Hemos conseguido quitarnos de esta manera la raíz y obtener una relación entre la velocidad y la elongación. Otra ecuación importante en el movimiento armónico simple es determinar la aceleración con la que se mueve la partícula. Para determinar la aceleración, lo que vamos a hacer es hacer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si nos vamos a la expresión de velocidad que teníamos aquí y derivamos la velocidad con respecto al tiempo, nos quedará menos a por la pulsación, por omega, por la derivada de lo de dentro, que vuelve a ser con respecto al tiempo, que vuelve a ser omega. Luego si ponemos fuera omega otra vez, omega por omega, omega al cuadrado, y la derivada del seno, que es el coseno de omega t más la fase inicial. Esta expresión me daría la ecuación de la aceleración. Fijaros una cosa, si sustituimos a por el coseno de omega t más phi sub 0 por la expresión que tenemos aquí, nos quedará que la aceleración, cogiendo de aquí a por el coseno de omega t, sustituyendo por la elongación, nos quedará menos omega cuadrado por la elongación. Sería otra manera de expresar la aceleración de una partícula que se mueve con movimiento armónico simple. ¿Cuándo la aceleración tomará valores máximos? Pues cuando el coseno tome sus valores máximos, que sería más menos 1. Para valores del coseno de más menos 1 tendríamos una aceleración máxima que sería igual a más menos a por la pulsación elevada al cuadrado. Más cosas que podemos ver del movimiento armónico simple, pues sería hacer, por ejemplo, un estudio de la dinámica del movimiento armónico simple. Si hacemos un estudio dinámico del movimiento armónico simple, dinámica del movimiento armónico simple. Si hacemos un estudio, como hemos dicho, del movimiento armónico simple, pues lo que vamos a hacer es estudiar la aceleración, que ya la habíamos visto anteriormente. En la aceleración habíamos llegado a la expresión que era igual a la pulsación al cuadrado por la elongación, y lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton para determinar la fuerza. El módulo de la fuerza, según la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración. Por tanto, la fuerza en un movimiento armónico simple será igual a la masa por la aceleración, que era igual a menos omega al cuadrado por x. Tendríamos la expresión de la fuerza según la segunda ley de Newton. Aquí tenemos un por, menos omega al cuadrado por x. La fuerza recuperadora en el caso del movimiento armónico simple debido a un muelle, esta fuerza recuperadora viene dada por la expresión, ley de Hooke, menos k por x, por la distancia de la posición de equilibrio, y si lo tratamos como vector, por el vector unitario y que me indica la dirección y sentido del eje x.
Esta fuerza, según la segunda ley de Newton, hemos dicho que era igual a la masa menos omega cuadrado por x y por el vector unitario y también. Entonces, fijaros, si nos fijamos de aquí, K vemos que es igual a masa por la pulsación elevada al cuadrado, de tal manera que el valor de la constante elástica o recuperadora del muelle podríamos determinarlo simplemente multiplicando la masa del oscilador por la pulsación elevada al cuadrado, simplemente comparando esta ecuación con esta ecuación. Si comparamos las ecuaciones, vemos que la constante elástico recuperadora sería igual a masa por omega al cuadrado. El signo menos no lo ponemos puesto que aparece aquí también. De esta expresión podríamos sacar que la pulsación sería igual a la raíz cuadrada de la constante elástica o recuperadora del muelle partido de la masa del oscilador. Muy importante también, como la pulsación es igual a 2pi partido del periodo, podríamos también determinar el periodo. El periodo sería igual a 2pi partido de la pulsación, o lo que es lo mismo, 2pi por la raíz, le damos la vuelta, puesto que la pulsación está dividiendo, masa partido K, constante recuperadora del muelle. Y también podríamos determinar la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que hace el objeto que se está moviendo con movimiento armónico simple en la unidad de tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo, con lo cual la frecuencia sería igual a 1 partido 2pi por raíz de K partido m. Sería otra magnitud que podríamos determinar. La frecuencia, como es la inversa del periodo, se mide en segundos a la menos 1 en el sistema internacional, o lo que es lo mismo en hercios. Muy importante también estudiar en este tipo en los movimientos armónicos simples, estudiar la energía del movimiento armónico simple. Para el estudio energético de este tipo de movimiento podemos suponer que no hay fuerzas de rozamiento. De esta manera, la energía mecánica permanecerá constante y estará formada por la suma de energía cinética más energía potencial. Para determinar la expresión de la energía cinética en el movimiento armónico simple, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación de la energía cinética, que como sabemos es igual a 1/2 de la masa del oscilador por la velocidad al cuadrado, pues vamos a sustituir la velocidad. La velocidad la habíamos determinado antes derivando la elongación con respecto al tiempo y nos había salido que era igual menos la amplitud por la pulsación por el seno de omega t más phi sub 0. Aquí tenemos un más. Si nos venimos a la ecuación de la energía cinética y elevamos la velocidad al cuadrado y lo sustituimos aquí, pues me quedará 1/2 por la masa por, al elevar la velocidad al cuadrado, el signo menos nos quedaría positivo y me quedará la amplitud al cuadrado por la pulsación omega cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Y si nos damos cuenta, la masa por la pulsación al cuadrado era lo que habíamos llamado antes constante recuperadora o constante elástica del muelle. De tal manera que sustituyendo llegamos a una expresión para la energía cinética y nos queda 1/2 por K, que es la constante recuperadora del muelle, la masa por la pulsación al cuadrado, por la amplitud al cuadrado y por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Tendríamos una expresión para la energía cinética en función del tiempo. Si recordamos la expresión a la que habíamos llegado antes de velocidad, antes habíamos llegado a la expresión de que la velocidad al cuadrado era igual a la pulsación al cuadrado por a cuadrado menos x al cuadrado. Es un cuadrado. De tal manera que si lo volvemos a sustituir y lo hacemos de otra manera, si sustituimos otra vez en la expresión de la energía cinética 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, si sustituimos aquí la velocidad al cuadrado, nos quedaría 1/2 de la masa y ahora la velocidad al cuadrado sería la pulsación al cuadrado por a cuadrado menos x al cuadrado. Volvemos a encontrarnos con la masa, el producto de la masa por la pulsación al cuadrado, que es la constante elástica del muelle. Por tanto, aquí llegaríamos a otra expresión para la energía cinética, de tal manera que me quedaría 1/2 de K por la amplitud al cuadrado menos la pulsación al cuadrado. Sería otra expresión para la determinación de la energía cinética en un movimiento armónico simple. La energía cinética, obviamente, como cualquier energía en el sistema internacional, la mediremos en julios y podremos determinarla mediante esta ecuación o mediante esta otra ecuación que tenemos aquí. Nos quedaría por determinar la energía potencial.
Según la definición de energía potencial, esta es el trabajo que es preciso realizar para desplazar el oscilador desde la posición de equilibrio hasta una posición X cualquiera. Por lo tanto, coincide con la energía potencial elástica. Ya sabemos que la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K, constante elástica o recuperadora del muelle, por X al cuadrado, siendo X la distancia a la posición de equilibrio. También la mediríamos en el sistema internacional en julios. Y por último, la energía mecánica, que sería la suma de las dos. La energía mecánica sería la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si sustituimos valores y cogemos la energía cinética de la expresión, esto es X, aquí he detectado que había puesto pulsación y es X al cuadrado, ¿vale? ¿Lo veis? Corrijo el error. Es X al cuadrado, es amplitud cuadrado menos X al cuadrado. Perdonad por el error, lo acabo de ver. Si sustituimos la expresión de la energía cinética aquí, nos quedaría 1/2 de K por A cuadrado menos X cuadrado, más la energía potencial, que sería 1/2 de K por X cuadrado. Si nos quitamos el paréntesis, me quedaría 1/2 de K por A cuadrado menos 1/2 de K por X cuadrado, más la energía potencial, 1/2 de K, X cuadrado. Obviamente se van los dos, se compensa el uno con el otro, no es que sean cero, es que más 1/2 de K por X al cuadrado menos 1/2 de KX al cuadrado es 0, y entonces llegamos a una expresión para la energía mecánica de un oscilador armónico simple, que sería 1/2 de K, constante recuperadora, por la amplitud al cuadrado. Luego vemos que la energía mecánica total depende de la amplitud elevada al cuadrado, es directamente proporcional a la amplitud elevada al cuadrado. Obviamente también la mediremos en julios en el sistema internacional. Pues hasta aquí un repaso rápido de lo que es el movimiento armónico simple. Haremos algún problemilla para ver estas ecuaciones, para ver el planteamiento, cómo las podemos aplicar al caso de resolución de algún problema sencillo. Espero que os sirva de ayuda y que lo hayáis entendido, y nos vemos en el siguiente vídeo.